¿Y si todo lo que ves no fuera exactamente la realidad? ¿Y si tu cerebro no solo interpretara el mundo, sino que participara en su construcción? Hoy hablaremos de uno de los personajes más fascinantes y misteriosos de Latinoamérica y el mundo. Un científico que decidió hacer algo que casi nadie se atrevería a hacer: unir la ciencia y el chamanismo. Hablo del Dr. Jacobo Grinberg. Investigaciones sobre la conciencia siguen despertando admiración, debate y muchas preguntas a lo largo del tiempo. Y su desaparición en 1994 alimentó numerosas teorías que hasta hoy continúan circulando. En este video exploraremos qué sabemos con evidencia, qué propuso en su teoría y cuáles son algunas de sus hipótesis sobre su desaparición. Claramente, esto es mi perspectiva. No sabemos en realidad qué fue lo que le sucedió a Jacobo. Sin embargo, es muy impresionante todas las aportaciones y descubrimientos que nos dejó este gran científico mexicano, que hoy en día lo recordamos como un mesías. Y pues nada, continuemos con este video. Y esto es Bitácora Espiritual, portando la luz en la oscuridad. ¿Quién fue Jacobo Grinberg? Jacobo Grinberg fue un científico mexicano que tuvo una infancia muy interesante. Él, pues en la escuela no era como que fuera el de mejor promedio de calificación. Él tenía un promedio estable, pero siempre tuvo muchas curiosidades. Él era un niño feliz. Sin embargo, hubo algo que le impactó en su vida y fue la pérdida, el fallecimiento de su madre. Podemos observar que haber perdido a su madre siendo niño, eso despertó en Jacobo la profunda búsqueda de comprender la mente y la conciencia. Y eso lo llevó a formarse como psicólogo, neurofisiólogo. Empezó a estudiar el cerebro, el comportamiento de la mente. Fue investigador de la UNAM. Escribió decenas de libros, hizo muchas investigaciones, varios descubrimientos. Nos ayudó hoy en día a comprender cómo funciona la mente y cómo estamos conectados con el todo. Él creó la teoría sinérgica y en sus más de 40 investigaciones sobre la conciencia descubrió una chamana que estaba muy famosa en esos tiempos. Era la famosísima Pachita. No sé si la han escuchado antes. Era una chamana de aquí, de la cultura mexicana, que era conocida por hacer cirugías con un cuchillo de monte, un cuchillo oxidado. Hacía cirugías, hacía incisiones, donde ella manifestaba objetos de la nada, órganos completamente funcionales para sus pacientes, y hacía cirugías, hacía milagros como en los tiempos de Jesús. Y él, al escuchar todo ese tipo de historias, quería ir a desmentir a esa chamana. Dijo: esa es impostora, quiero ir a descubrirlo. Cuando llegó ahí, se quedó impactado. En ese momento, él dijo que todo lo que él pensaba y conocía acerca de la mente era ilimitado. O sea, se quedó sin palabras Jacobo Grinberg, más que nada, y se quedó a estudiar sobre el chamanismo, la espiritualidad, la magia, el poder de la manifestación de la mente, técnicas de meditación, y así surgió y nació la teoría sinérgica. Pudo combinar la ciencia y la espiritualidad, y todos lo trataron como loco. Decían: no, ya se volvió loco. Fue un revolucionario para su tiempo, y días brillantes tenía este gran hombre. Y en sus últimas investigaciones y experimentos puso a 2 personas en 2 diferentes habitaciones, conectadas con unos cablecitos, así unos chuponcitos, donde revisaban las pulsaciones energéticas de su cerebro,
la radiación de cómo se movían las frecuencias cerebrales y notaron unas similitudes, unas frecuencias que se conectaban, como si las dos personas, a pesar de estar en dos diferentes habitaciones, estuvieran unidas, comunicándose, como si las mentes estuvieran en una sola. Y eso demuestra en la teoría sinérgica que todo está unido, que todos somos uno, y eso podía mostrar el poder de la manifestación, de la atracción, de crear algo de la nada, de transformar, de ver con los ojos cerrados, de teletransportarse, todo ese tipo de cosas que se ven en el mundo del chamanismo, en el mundo espiritual. Lo empezó a fusionar con la ciencia. Es algo muy impresionante y que se puede llegar a relacionar con su desaparición. Decían que estaba muy avanzado su época y que probablemente, dicen las teorías, que por eso desapareció. Yo supongo que a lo mejor se unificó y se volvió el todo. Trascendió de esta dimensión del plano material y se unificó al mundo espiritual. Ok, y aquí lo importante no es su desaparición, no es si trascendió, sino la enseñanza que nos dejó, lo importante que es el poder de la mente y qué tan lejos puede llegar la conciencia y la humanidad. O sea, él no veía todo desde una perspectiva tan mágica. De hecho, él siempre llegaba desde una perspectiva científica, racionalista, a veces atea. Sin embargo, sus creencias sí empezaron a cambiar un poco y la gente lo empezó a notar muy diferente. Algo muy importante que él quería compartirnos era el estar conscientes todo el tiempo, porque mucho del tiempo estamos inconscientes. Entonces él compartía la sabiduría del budismo, los conocimientos de la meditación, el sonreír, la importancia del control de las emociones y cómo un pensamiento crea la realidad a base de frecuencias, de vibraciones, de energías, porque cuando le pones intención, enfoque, atención con meditación a ciertos pensamientos, combinado con las emociones, se crea la realidad. Y no solo es algo que Jacobo Greenberg haya descubierto, eso es un conocimiento que ha trascendido durante siglos en muchas civilizaciones. Hay muchos libros, de hecho los quiero invitar a que chequen el anterior video que subí, donde hablo acerca del Kybalión, del despertar de la Matrix. Parece que Jacobo Greenberg podía tener ese conocimiento hermético, oculto, para salir de la simulación. Porque sí, parece que vivimos en una simulación, o es una suposición, es una teoría, y es lo que él podía ver cuando nos ponemos en un trance de un estado alterado de conciencia, ya sea por meditación, por una experiencia traumática, un despertar espiritual o el uso de sustancias psicoactivas, porque sí, también experimentó Jacobo Greenberg con hongos, con peyote, experiencias espirituales con chamanes. Él descubrió que podría conectarse con la latiz, con esa parte que era como Dios, como la fuente creadora, con el Todopoderoso, la Pachamama, no sé cómo decirlo, pero es esa energía que crea la realidad. Es como si se conectara con los administradores del juego, se pusiera a jugar en modo creativo, a crear a base del pensamiento. Eso es algo maravilloso. También él hizo experimentos
con niños, les vendaba los ojos con un paliacate y les enseñaba a leer y a ver con los ojos vendados, a abrir su tercer ojo, porque cuando sube el Enseminis, cuando se entrelazan las dos serpientes por tu columna vertebral, como en el caduceo de Hermes, esa sabiduría, se alinean todos tus chakras, se abre tu tercer ojo. Es ese proceso que nos quiere compartir Jacobo Grinberg, ese despertar de la latiz y empezar a percibir la realidad como es. La ciencia no se define por su tema, sino se define por su método. Entonces tú puedes investigar lo que tú quieras, bien o mal. Si lo investigas bien, estás haciendo ciencia. Si lo investigas mal, estás haciendo charlatanería. ¿Qué opinas de Jacobo Grinberg? ¿Crees que estaba adelantado a su época? Dale like, suscríbete y comenta. Esto es Bitácora Espiritual, llevando la luz en la oscuridad.